Es un gusto saludarlos, estamos aquí en Sala de Prensa en Caracol Ahora, a las 8 en punto, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol, para comentar los hechos del día, tratar de explicarles a ustedes el alcance de las informaciones que a lo largo del día hemos presentado para ustedes aquí en las emisiones de Noticias Caracol y en los diferentes espacios de Caracol Ahora, el primer canal de noticias y opinión streaming en nuestro país. La noticia, a cuentagotas, como siempre, una filtración que se conoció este fin de semana, la hizo la revista Semana, de unos audios que al mejor estilo de la mafia, al mejor estilo de los más crudos maleantes y ampones, se habían grabado entre ellos. Y estoy hablando, y me da pena decirlo así, un hombre que en algún momento dado fue clave en uno de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Hablo de Daniel García Arizabaleta, fue director de Coldeportes, ocupó altos cargos del Estado, llegó incluso a sonar para ser cabeza de lista en el del Centro Democrático de cara a las elecciones legislativas del año pasado. O sea, esto es fresquito. Este hombre que viene de una familia política del Valle del Cauca y acompañado de su abogado, él enredado con el tema de las platas de Odebrecht en la campaña presidencial del 2014, cuando el candidato del Centro Democrático era Óscar Iván Zuluaga. Cuando digo que al mejor estilo de ampones, este hombre, el del suéter blanco, aquí gris, que ustedes ven, grabó, sin que su interlocutor lo supiera, una serie de conversaciones con quien era en su momento el candidato y tiempo después de haber sido candidato. El tema de esas muy amenas conversaciones con Óscar Iván Zuluaga eran la entrada de plata de Odebrecht a la campaña presidencial. Esa multinacional que se convirtió en el símbolo de la corrupción en América Latina, que embadurnó, untó a políticos de todas las clases, de todos los países en esta zona del mundo, incluso en otras latitudes. En el caso de Colombia, pues no fue la excepción. El asunto es que en esas grabaciones Óscar Iván Zuluaga queda muy mal parado. Y no solamente queda muy mal parado, sino queda, como esta frase, me excusan la expresión, queda desnudo, porque de manera descarnada le dice a quien era su amigo y confidente en esa campaña, ¿qué tal con esos amigos? Daniel García Arizabaleta, que lo estaba grabando, le decía que él sabía todo, que incluso había hecho una confesión a un sacerdote, en fin. Hizo revelaciones, entre otras, que iba a salvar a su hijo, que la idea es que él iba a asumir la responsabilidad de la entrada de esa plata, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas conversaciones que fueron filtradas este fin de semana, que las dio a conocer en las últimas horas la revista Semana, pues derivaron en que hoy la Fiscalía, oh sorpresa, pues anunció que el próximo lunes 10 de julio va a imputar cargos a este hombre, quien fuera uno de los más importantes del Centro Democrático. Estuvo a punto de ser presidente. Recordemos que en la primera vuelta del año 2014 le ganó a Juan Manuel Santos, quien era presidente y quien estaba peleando por la reelección. En la segunda no ganó, pero estuvo, repito, muy cerca de ser el presidente de Colombia. Este hombre que pertenece al uribismo que hoy se declara absolutamente decepcionado. Pero hay muchas aristas para analizar, para tratar de que ustedes, nuestros televidentes, intenten entender qué es lo que está pasando. Muchos dicen, no solamente es esta campaña, la de Juan Manuel Santos también recibió plata de Odebrecht. Muchos políticos en Colombia la recibieron. Hubo un elemento, y por eso saludo a nuestro primer invitado. También saludo a Gabriel Cifuentes, que es nuestra analista aquí de Noticias Caracol. Todos los días está al frente del cañón. Gabriel, lo veíamos esta mañana hablando de las movidas de la semana. Gabriel, un gusto saludarlo. Y decía que teníamos un invitado muy especial, el doctor Armando Novoa. El doctor Armando nos va a confirmar, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral justo en la época que se estaba investigando en ese organismo, que es el que habla de investigaciones sobre topes de gastos en las campañas, de la entrada de plata precisamente a estas dos campañas, a la de Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático y a la del entonces presidente que buscaba la reelección, Juan Manuel Santos. Doctor Armando, un gusto saludarlo y gracias por acompañarnos.
Buenas noches a ustedes, un saludo especial a Gabriel y gracias por supuesto por la invitación. Lo voy a invitar a usted y a Gabriel Cifuentes y a todos nuestros televidentes que siguen muy conectados porque el tema genera un interés enorme, a escuchar aparte de estas grabaciones. Repito, me da pena ser tan peyorativo, pero eso es propio de ampones, me da pena y quiero más adelante su opinión, porque no de otra manera se graban entre ellos, de todos los pelambres. Escuchar cuando en esta conversación el señor Óscar Iván Zuluaga con Daniel García habla del papel de alguien que fue compañero suyo en el Consejo Electoral, el hoy registrador Alexander Vega, y donde dice cómo Alexander Vega le había dicho que eso mejor dejemos como así, dejemos las cosas así. Escuchemos. Con Alex Vega, un juez me buscó, que me dijo, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no esto sería una crisis institucional para el país, la verdad. ¿Y qué está hablando con el fiscal? Para que el fiscal no siga insistiendo. Básicamente, Óscar Iván Zuluaga le dice a Daniel García, le cuenta que Alexander Vega le dijo, mire, deje eso en tablas, porque aquí se generaría una crisis institucional berraca. Doctor Armando, cuéntenos un poco ese antecedente, qué fue lo que pasó y recuérdonos el año de esa investigación. En los primeros días de el mes de enero del 2017, tal vez los últimos días de diciembre del 2016, una Corte de Justicia del Estado de Nueva York publicó un comunicado de prensa en el que daba cuentas de los hallazgos encontrados sobre la financiación de campañas políticas y electorales en distintos países de América Latina. Y allí se mencionaba de manera muy escueta pero puntual el caso de Colombia. Nosotros a finales del año 2016 vimos la noticia, nos llamó la atención, ingresamos a la página del Departamento de Justicia del Estado de Nueva York, hicimos una traducción de ese comunicado de prensa y lo llevamos a la sala plena del Consejo Electoral, acompañada de una proposición para que se iniciara una investigación por la presunta financiación ilegal de ambas campañas presidenciales en el año 2014 en el caso colombiano. La sala recibió esto con cierta resistencia, pero finalmente decidió abrir las investigaciones que en ese momento tenían una información muy superficial, muy general, pero que con el paso del tiempo hemos ido advirtiendo al punto que llegaron los manejos irregulares y delictivos de quienes resultaron comprometidos en ellos. Me llama mucho la atención el papel del presidente del Consejo Nacional Electoral en todos estos episodios. Y sabe, también le iba a preguntar eso, doctor Armando, ya voy con usted, Gabriel, para su primera interpretación, su primera lectura de este episodio puntual, porque es que me da pena decirlo, estamos hablando del hombre que se supone que va a garantizar la transparencia en las próximas elecciones, el que en ese momento le dice a Óscar Iván Zuluaga, dejemos eso en tablas. Y si no fuera así, pues él ya hubiera sacado un comunicado desmintiéndolo, pero se ha quedado totalmente callado, doctor Armando. Sí, el registrador tiene que decir poco sobre esto. Quiero recordar que también la sala plena del Consejo Electoral, la magistrada Ángela Hernández advirtió que dentro de las pesquisas que su despacho había adelantado, se encontró con que el doctor Alexander Vega tenía miles de horas de diálogo con Otto Bula, que había sido sindicado de intervenir en la financiación ilegal de la campaña de Juan Manuel Santos. Otto Bula estaba recluido en la Fiscalía General de la Nación y no se entendía cómo una persona, un recluso sindicado de una violación a la ley electoral y a la ley penal, podía estar hablando con el presidente del Consejo Nacional Electoral. De tal manera que
quien es hoy registrador del Estado Civil, por una parte le ofreció a Oscar Iván Zuluaga dejar el tema en tablas y por otra parte tenía un diálogo directo con uno de los principales involucrados en la circulación de dineros en la campaña presidencial del año 2014. ¿Quién podría, pregunto yo, confiar en la transparencia para las elecciones del 2018 de una persona que está involucrada en este tipo de episodios tan bochornosos para la democracia en Colombia? Ya vuelvo con usted, doctor Armando Novoa, ex magistrado del Consejo Electoral. Gabriel, este primer episodio de los que vamos a analizar hoy, como tenemos la pantalla partida, primer episodio es el papel y la enorme nube negra que hay sobre el registrador, en ese momento integrante, presidente del Consejo Nacional Electoral, en las ya muy famosas grabaciones e interceptaciones a Oscar Iván Zuluaga. Gabriel, buenas noches. Juan Roberto, muy buenas noches para usted, por supuesto para Armando y a toda la audiencia. Efectivamente, uno de los personajes que sale más castigado y con mayores cuestionamientos de estas grabaciones que se han conocido es el actual registrador Alexander Vega, que además no es la primera vez que protagoniza escándalos. El más reciente, recordemos, con las elecciones del 2022, donde desaparecieron o volvieron a aparecer casi 1 millón de votos, pero también hay un elemento muy importante, Juan Roberto, que hay que recordar, y es que el fiscal de ese momento, en 2017, corrió traslado de todos los archivos y de las investigaciones que había logrado acopiar la Fiscalía después de un intercambio de información con la Fiscalía brasilera y con la Fiscalía en Estados Unidos. Es decir, que es muy difícil pensar o suponer que Alexander Vega para ese entonces no tuviera la información suficiente para darle la celeridad y para darle el impulso necesario a los procesos de investigación de financiación ilegal de las campañas presidenciales. Ahí uno puede inferir que, como bien lo recordaba el doctor Novoa y lo acabamos de oír en la grabación, es absolutamente lógica esa frase o esa afirmación que le hizo Oscar Iván Zuluaga. Eso mejor dejemos eso así en tablas porque se generaría una crisis institucional terrible. Si uno lo entiende así, todo encaja. Sin lugar a dudas, uno puede entrar en el campo de las suposiciones, Juan Roberto, pero poco a poco las historias van hilando y se van conectando los puntos de una trama que desafortunadamente empaña y ha empañado todas las campañas presidenciales desde que tenemos memoria, por lo menos en los últimos 30 años. Sí, sobre este episodio, doctor Armando, para tratar de tener claridad, usted me dice que eso más o menos empieza finales de 2016, comienzo de 2017, cuando se empieza a conocer, pues se empiezan a conocer las declaraciones y las delaciones de estos señores de Odebrecht, no en Colombia, sino en todo el continente. En el momento en el que usted menciona todas estas actitudes sospechosas de lo registrador, cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral, ¿qué tanta información había del tema en el caso puntual de la financiación de las campañas presidenciales del 2014? Tanto la de Oscar Iván Zuluaga como la de Juan Manuel Santos. Sí, recordémosle a los televidentes, a la audiencia, que las campañas electorales, una vez concluidas y efectuadas las elecciones, deben presentar y reportar ante el Consejo Nacional Electoral un informe de ingresos y gastos. Para eso tienen un término de 2 meses luego de ocurridas las elecciones. El Consejo Nacional Electoral tiene que revisar esos informes e impartirle su visto bueno. Con base en esa autorización del Consejo Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la propia organización electoral le giran a las campañas los recursos por concepto de reposición de votos. Cuando llegaron estas informaciones, ya se habían entregado los recursos de reposición de votos a ambas campañas, de tal manera que hubo un ocultamiento de información con el propósito de lograr que ingresaran a las arcas de la campaña unos recursos que, de haberse conocido esta información, no se han debido entregar.
La ley de garantías electorales establece que el Consejo Nacional Electoral puede, en el campo de las campañas presidenciales, en cualquier momento, adelantar investigaciones sobre las fuentes de financiación de las mismas, y nosotros señalamos que en este caso no había cosa juzgada, una figura propia de la actividad judicial. El Consejo Nacional Electoral, recordémoslo, es una autoridad administrativa no judicial, por consiguiente no había cosa juzgada y tenía toda la competencia para adelantar las investigaciones del caso con base en las evidencias probatorias que llegaron de la Fiscalía con cierta confusión. Esos informes no se, digamos, pusieron en conocimiento de la sala plena de manera adecuada, sino que el propio presidente del Consejo Electoral rápidamente se apresuró a convocar una rueda de prensa para proteger a Otto Ula, quien ya estaba siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por este tipo de situaciones. Estamos hablando de los primeros meses del año 2017. La caducidad de las investigaciones se suponía que vencía hacia los meses de agosto, de septiembre, pero ese es uno de los temas que en la ponencia que llevó Carlos Camargo a la sala plena para obtener que se absolviera a Óscar Iván Zuluaga nunca se resolvió, de tal manera que el Consejo Nacional Electoral se movió en la ambigüedad y en la confusión, si tenía competencia, si no lo tenía, si ya había perdido la competencia, si ya habían precluido los términos para adelantar la investigación, y eso fue parte de la estrategia, como lo dejan ver los audios, para lograr el archivo de esta investigación. Sí, a eso les iba a decir yo. Ya escuchamos el tema del manto de duda enorme sobre el registrador Alexander Vega, que como dice Gabriel, es tal vez uno de los que resulta más golpeado, casi, me atrevería a decir, casi tan golpeado como Óscar Iván Zuluaga. Me da pena, pero yo creo que ahí va a haber un tema muy grueso, seguramente de quienes van a pedir investigaciones. El otro audio que quiero compartir de nuevo con ustedes, que revela la revista Semana este fin de semana, es la famosa confesión a un padre, a un cura, que hace Óscar Iván Zuluaga, y así le cuenta a su amigo Daniel García Arizabaleta. Padre, dígame una cosa. ¿Yo qué debo hacer? Le conté la verdad de las cosas. Le contó toda la Sí, historia. dije, padre, yo lo sabía, esto ocurrió así, yo quiero que me diga qué debo hacer. Desde la luz, yo soy un hombre de fe, católico, me dijo algo sabio. Y por eso quería que usted hablara con él. Me dijo, uno tiene que protegerse a sí mismo. Soy un hombre de fe, Gabriel. Pues dice, yo le conté que yo sabía todo. Evidentemente aquí no vamos a entrar en especulaciones jurídicas o judiciales. Ya será la Fiscalía la que ahora, cuando lo escuche a Óscar Iván Zuluaga, le pregunte si va a decir lo mismo que dijo en esas grabaciones. Seguramente sus abogados, hablo de los de Óscar Iván Zuluaga, tendrán mucho en estos días que asesorarle para ver qué hace. Incluso se estaba especulando hoy, nadie lo confirma, que el doctor Zuluaga iba a pedir principio de oportunidad, es decir, iba a aceptar, pero eso es absolutamente especulación. Pero más allá de eso, imagínense lo que está en juego, imagínense lo que deja en evidencia semejante frase tan demoledora en esta grabación. Pues Juan Roberto, como usted bien lo dice, no sabemos cuál va a ser el destino judicial. Ya se han presentado acciones de tutela para tumbar el principio de oportunidad de García Arizabaleta y dejar sin un piso jurídico estas grabaciones, pero el daño político está sin lugar a dudas ya hecho. Esto es un golpe al corazón del Centro Democrático, que además durante años hizo campaña acusando a Juan Manuel Santos por el escándalo de Odebrecht, haciendo alarde de la transparencia con la que ellos manejaban sus campañas, diferenciándose de los otros partidos, y les estalla de viva voz de quien fuera su candidato presidencial, una persona que además estuvo a muy pocos votos de ser presidente, una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, que fuera su ministro, que fuera ungido en el 2014 y después
que hubiera aspirado nuevamente con el aval del Centro Democrático en el 2022, justo 3 meses antes de las elecciones regionales. Esto, sin lugar a dudas, más allá de la trascendencia jurídica que habrá que ver y esperar a los procedimientos, ha dejado un golpe político del que difícilmente se van a poder recuperar los del Centro Democrático. Eso en materia política. En materia judicial, doctor Armando, y haciendo la misma salvedad de que nosotros no podemos entrar ahora a decir, porque bueno, los delitos por los que van a imputar a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo son fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado. Pero más allá de la mecánica judicial, es que lo que queda en evidencia es la entrada, por la forma como están hablando, es la entrada de esa plata y la fragilidad de los controles del Estado para evitar que ese tipo de platas entren a las campañas políticas. Es que estamos hablando, en este caso creo que es $1.600.000, que se sepa. Sí, quiero recordar que en las piezas procesales que venían de la Fiscalía y que también se registraron en el Consejo Nacional Electoral, se encontraba una declaración del señor Martorelli, representante de Odebrecht en Colombia, en la cual él reconocía que le habían girado al señor Duda Mendoza, publicista de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, alrededor de $1.5 millones, pago que no se hizo en Colombia, sino que se hizo, creo que fue en Panamá o alguna de estas islas de Centroamérica, paraísos fiscales. La Constitución establece en su artículo 109 que en Colombia está prohibida la financiación de campañas electorales por parte de personas naturales o jurídicas extranjeras, y que si eso llega a ocurrir y se llega a demostrar, las sanciones que deben imponerse van desde la pérdida del derecho a la reposición de votos, lo que significa que la campaña tendría y el partido tendría que devolver esos dineros que le entregó el Estado por ese concepto a Óscar Iván Zuluaga. Puede el partido perder la personería jurídica, el Consejo Nacional Electoral puede suspender el derecho a inscribir candidatos en la misma circunscripción en la siguiente elección. Es decir, estamos hablando de que si hubiésemos sido serios, el Centro Democrático no ha debido presentar candidato presidencial en el año 2018 y que podría eventualmente recibir como sanción no presentarlo en el año 2026. Y también la ley establece que el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la gravedad de la falta, respetando el debido proceso, puede retirarle la personería jurídica a esa agrupación política. Estamos hablando de infracciones de carácter electoral que corren paralelas sin perjuicio de las sanciones de naturaleza penal que están a cargo de la Fiscalía y de la jurisdicción penal en esa materia. De manera que esto debe tener unas consecuencias, además de los análisis y del rechazo de la opinión pública y de los medios a esta situación. Esas pesquisas, las investigaciones que se adelanten, lo que le corresponde hacer a la autoridad electoral de manera inmediata es reiniciar esas investigaciones, desarchivar esos expedientes y adelantar una nueva investigación con base en las evidencias dadas a conocer por los medios de comunicación para imponer cualquiera de las sanciones que estoy mencionando, que repito, se encuentran en la ley electoral y en la propia Constitución Política de Colombia. Mejor dicho, todo un huracán. Me queda espacio para hablar de un audio final, uno de los tantos, uno de esa conversación que yo no salgo, yo siempre digo, entre Óscar Iván Zuluaga y su gran amigo Daniel García Arizabaleta, y es donde el ex candidato presidencial del Centro Democrático habla de hacer todo lo posible por salvar a su hijo. Escuchamos. Yo tendré que asumir toda la responsabilidad si me toca en un momento por encima de todos para proteger a él, para protegerlo a usted y para proteger a todos. Si yo tengo que asumir esa responsabilidad porque es inevitable, yo la asumo. Porque mi espíritu es ese.
mi sentido de la amistad, de la lealtad es ese. Y pienso también es que si el día de mañana toca una responsabilidad, con eso estoy protegiendo a David, también lo estoy protegiendo a usted y a todos. No voy a eludir mi responsabilidad, doctor Armando. Ya para terminar, ya hemos hablado de las consecuencias políticas, de las consecuencias judiciales, de las investigaciones electorales. Este tipo de cosas, de lo que ustedes investigaron, repito las fechas, finales de 2016, cuando empezaron a hacer las pesquisas, comienzo de 2017, también involucraban, y es obvio, a la campaña de Juan Manuel Santos. Y se lo pregunto porque Sí, es que señor. estamos hablando de un tema que incluso ya hay decisiones judiciales, pero puede haber más, así como en este caso de Oscar Iván Zuluaga y de su campaña, puede haber más cosas que el país no sepa en el caso de la campaña Santos. Bueno, ya hay evidencias probatorias que ha recaudado la Fiscalía General de la Nación de el retiro de dinero en efectivo de algunos bancos por representantes del Partido Liberal, dineros que fueron a dar a la costa atlántica para financiar la campaña entre primera y segunda vuelta en el año 2014. La Fiscalía tiene en poder esas evidencias probatorias y es lo deseable que también se llegue a fondo en relación a la investigación de esta campaña, porque repito, las indagaciones que adelantaron las autoridades judiciales de Estados Unidos dan cuenta que esos recursos fraudulentos que ingresaron a las campañas llegaron a las arcas no solamente del Centro Democrático, sino también a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos. La diferencia entre una campaña y otra, para decirlo de manera coloquial, es que en la campaña del presidente Santos aún no tenemos a un Daniel García Arizabaleta, pero no es de descartarse que eso ocurra en la medida en que las averiguaciones que adelante Fiscalía vayan al fondo y traten de, digamos, identificar cuál fue la realidad de la financiación también de esa campaña, que igualmente fue archivada en el Consejo Nacional Electoral. Se alegó que había una caducidad. El Consejo Electoral remitió unas piezas procesales a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en donde se archivó esa investigación. Pero repito, lo que nosotros encontramos es que esos recursos de Odebrecht habían entrado por igual a ambas campañas. En síntesis, la multinacional brasilera se burló de una manera grotesca de las instituciones colombianas y se pasó por la faja el principio democrático que está contemplado en nuestra constitución política. Doctor Armando, muchísimas gracias. Un tema del que volveremos a hablar. Es que sabe que estaba pensando lo que ha pasado en países como Perú, como Panamá, por mencionar un par de ejemplos, donde hubo, ustedes me corregirán, presidentes presos, hasta uno que se quitó la vida, en fin, llegaron hasta muchos niveles las investigaciones. Doctor Armando, como siempre, un gusto saludarlo y gracias por habernos acompañado aquí en Sala de Prensa. A usted, gracias por la invitación. Me queda solo una inquietud, Gabriel, antes de despedirlo. El expresidente Uribe se ha declarado ofendido, decepcionado, todo el uribismo, pero él, que pues es el máximo jefe, líder de ese partido y de ese grupo político, de ese espectro político del país, que pues ya todos sabemos lo que representa en número, en buena medida todo lo que ha representado para la política nacional en los últimos 25, 28 años, pero la decepción de Uribe, ¿qué le dice a usted? Usted dice, mire, esto puede ser un golpe muy duro para el uribismo, pero él da a entender, mire, este señor nos engañó, siempre nos dijo que la plata no entró, que la campaña fue transparente y mire lo que pasó. Él escucha a Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria, diciendo lo mismo. Ellos ya como temiendo eso que usted plantea que le puede pasar al uribismo, al Centro Democrático. Sin lugar a dudas debe haber un miedo por ese orden, Juan Roberto, pero déjeme ser indiscreto y decirle que hay personas a las que le hace carrera el dicho de todo fue a mis espaldas. Y esta semana el expresidente Uribe se ha declarado decepcionado no solo de Oscar Iván Zuluaga
por la financiación ilícita de las campañas, sino también por los militares que cometieron falsos positivos, por quienes chuzaron a la Corte Suprema. Es decir, aquí yo creo que sí cabe una gran dosis de responsabilidad política máxime cuando en el 2022 el partido que él lidera le volvió a dar la posibilidad a Óscar Iván Zuluaga de lanzarse a la presidencia a pesar de las ingentes informaciones que conducían a pensar que hubo una financiación irregular de su campaña, incluso antes de los audios. De decepción en decepción, de desengaño en desengaño. Gabriel, mire, sí, esa es, no voy a hacer así. Gabriel, un abrazo y gracias. Don Roberto, feliz noche para usted, para toda la audiencia. ¿Sabe qué? Regáleme 2 segundos, la misma pregunta que le decía Armando Novoa. Por el lado del santismo debe haber también miedo, usted me va a decir, ¿yo qué voy a saber? Pero digo, esto nos deja en evidencia que Odebrecht, todo el mundo, en ese caso esas 2 campañas del 2014, ¿puede haber un García Arizabaleta? Pues si lo hay, podría generar el mismo terremoto, pero aquí se rompió algo, Juan Roberto, y fue la diferencia entre la campaña y el candidato. Siempre que hay una campaña, sí, el manejo de las finanzas tiende a no impactar al candidato. La diferencia con la campaña de Santos o con el posible Arizabaleta que pueda o no salir es que nosotros conocemos de viva voz que el candidato estaba al tanto del manejo de las finanzas de la campaña, y eso es lo que marca una enorme diferencia en este caso y en todos los demás donde ha habido dineros irregulares. De viva voz, me gusta esa frase, ese es el banner del programa de hoy, de viva voz. Gabriel, un abrazo y gracias, ahora sí lo dejo descansar. Feliz noche. Gabriel Cifuentes del equipo de Noticias Caracol, aquí en Sala de Prensa terminamos por hoy nuestro programa. Sigan con la programación de Caracol Ahora.